Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más. Adelante, Edison, por favor. Hola, muy buenas tardes con todos. Eh, bueno, vamos a seguir un poco revisando ya, adelantando un poco los temas. Sí, ayer vimos todo lo que es la revisión energética. Vamos a dejar ahí lo que es la revisión energética y hoy vamos a ver lo que es los indicadores de desempeño energético. Eh, ¿Qué son los indicadores de desempeño energético? Los indicadores de desempeño energético son los indicadores de desempeño energético. Aquí está KPI, pero en la norma nosotros los vamos a encontrar. Esperen un momentito. En la norma nosotros los identificamos como indicadores de desempeño energético. ¿Sí? ¿Qué son los indicadores de desempeño energético? Los indicadores de desempeño energético son los que nos van a determinar la situación inicial de nuestra compañía, de nuestra organización o de nuestro usuario significativo de energía. Sí. Y el primer concepto que nosotros debemos ver en este momento es qué es un indicador de, de- de desempeño energético. Y nosotros tenemos que el indicador de desempeño energético es de una medida o unidad de desempeño. Ojo, una medida o unidad de desempeño. Y cuando nosotros hablamos de medida, la norma me dice que puede ser una métrica simple. ¿Sí? O una relación de un modelo. Entonces, y aquí viene la unidad de desempeño, una relación. Un valor 1 respecto a un valor 2. ¿Sí? Generalmente, lo que yo tengo aquí, el B1 va a ser el valor de consumo de energía. Y el B2 va a ser la variable relevante que afecta al desempeño energético. Viendo de esta manera, lo que podríamos tener como unidades de desempeño energético sería si el kilovatio hora sobre CFM, que es un compresor, ¿sí? Sobre kilogramos de producción, si lo queremos ver como un indicador de producción. Cuando vemos una medida simple es unidad de consumo de energía. ¿Sí? Es la primera parte que nos da la norma. ¿Sí? El indicador de desempeño energético es una medida, unidad de desempeño, y lo importante de esto es que es definido por la organización. No hay un modelo definido por, por algún, a ver, excepto que ustedes sean parte de un grupo y que ese grupo haya definido ya indicadores anteriormente, pero la norma de desempeño energético, la ISO 50001, no define un modelo para toda o para cada compañía. El tipo de indicador de desempeño energético va a depender principalmente de los datos que tenga yo y de los medidores que tenga disponibles. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago el análisis de desempeño energético o la revisión energética, generalmente yo no voy a tener muchos valores o incluso en mi, eh, en mi usuario significativo de energía, generalmente yo no encuentro valores. Entonces, por eso ahí nos da esa, esa, es, esa posibilidad de tener dos alternativas, la norma, una unidad de relación o simplemente una medida. Sí. Luego, permítame hacer esto porque no me acostumbro acá.
Luego lo que me dice la norma, si usted ya tiene su indicador de desempeño energético, vamos a suponer kilovatios hora por kilómetro, si fuera algún de transporte. Lo que me dice la norma, usted definió ya su indicador de desempeño energético. Ahora defina un valor. ¿Cuál es el valor de mi desempeño energético? ¿Cuál es el valor de mi identificación? Entonces, el valor del indicador de desempeño energético es una cuantificación en un momento dado o en un periodo dado. Entonces, yo voy a tener un análisis de revisión de información en un periodo de meses. Esta es mi situación actual, que sería mes actual. Y aquí sería el mes actual menos 12 si yo quiero tener el periodo de un año. ¿Cuál es el periodo que nosotros necesitamos de análisis para determinar el valor de mi desempeño energético? ¿Sí? Y esa es una variable crítica en la determinación de mi indicador de desempeño energético. Determinar el tiempo de análisis. ¿Sí? Sí. Para en muchas empresas va a depender de qué información tienen. ¿Sí? Hay organizaciones nuevas que podrán tener un año o hay usuarios o a veces las empresas quieren implementar sistemas de gestión en edificios nuevos, también se puede hacer. Y también tenemos que ver cuál es el periodo de análisis que debemos determinar para los usuarios significativos de energía. ¿Sí? Luego dice, cada indicador de desempeño energético es apropiado a cada organización y a su desempeño energético. No para todos se aplica el mismo criterio, ¿sí? No para todos voy a tener el mismo periodo de análisis, pero sí para la mayoría de ellos voy a tener una forma de indicador de desempeño energético. Pero cada indicador de desempeño energético a mí me debe permitir, que me permite evaluar mi situación inicial, que generalmente esta situación inicial es mi periodo de implementación, y que yo tengo que evaluarme en mi periodo de seguimiento. Puede ser a los 12 meses, 24 meses. ¿Cuándo voy a evaluar la mejora de desempeño energético de mi organización? ¿Sí? El tiempo. Esta parte de aquí, lo que me permite, si mi situación inicial es dada aquí, 1, quiero saber cuál es el valor de mi indicador de desempeño energético. Si es 0.7, tendré mejor. Pero si tengo 1.2, tal vez empeoré. Aquí estaría yendo bien. Y aquí tengo una oportunidad de mejora. ¿Sí? Por ejemplo, estamos pasando esto, ya nos dicen que estamos pasando esta situación de la pandemia. Y en las organizaciones que estoy trabajando, si yo voy a ver que por aquí están mis KPIs o mi indicador de desempeño energético, y me topo aquí enero del 2020. 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí
va enero 2021. Enero 2022. Y puedo dibujar aquí mis KPIs. Pero en la época de la pandemia, los KPIs generalmente estaban por aquí. Y recién a partir del año 2021, como que comienzan a volver a estabilizarse otra vez. ¿Esto a qué se debió? A que en la mayoría de las empresas tenemos una carga base o una carga energética base alta. Entonces, muchas industrias cambiaron procesos, actualizaron, tuvieron que cambiar los procesos de operación. Gracias, Luis. Sí, entonces todo esto es lo que nos ha permitido que alguno determinar cuál es el periodo de implementación. Eh, Actualmente yo igual sigo pidiendo o se sigue pidiendo 3 años anteriores el periodo de análisis. ¿Por qué se pide por lo menos 3 años? Porque hay que ver la incidencia de la pandemia en el desempeño energético. ¿Sí? Son valores atípicos, ya vamos a ver un poco qué serán, pero tenemos que saber qué pasa. Hay muchas oportunidades. En los valores que son o consideramos atípicos hay muchas oportunidades. Pero bueno, es como ir viendo un poquito cómo voy a ir viendo al indicador de desempeño energético, cuál es mi situación y cuál es el periodo inicial. O sea, lo que busco es que como indicador de desempeño energético voy a determinar la mejora del desempeño energético. O sea, es esencial que mi indicador de desempeño energético sea cuantificable. Es el único que me permite determinar si estoy mejorando o no estoy mejorando mi organización respecto a mi situación inicial después de un periodo de tiempo. ¿Sí? Bueno, los indicadores de desempeño energético deben ser actualizados y debo determinar un método. Debe existir un método para determinar el indicador de desempeño energético. Dentro de ese método tenemos que definir primero periodo de recolección de datos. ¿Qué más? Modelo. ¿Qué modelo vamos a necesitar? Podría ser una relación o podría ser una métrica simple. Ya vamos a ver qué es una métrica simple. ¿Sí? Me dice, la norma no me obliga a que mis indicadores de desempeño energético sean siempre una relación. Ojo, la norma no me dice que mi indicador de desempeño energético siempre va a ser una relación, que podría ser, vamos a ver siempre kilovatios hora por toneladas de producción, o puede ser kilovatios hora, si es que es otro usuario por CFMs. La norma no me dice eso, porque yo capaz que tengo en mi compresor, que es de este equipo, y aquí tengo mi línea, y aquí tengo la cometida. Y este es,
Y esta es mi línea de aire comprimido. ¿Sí? No le vamos a poner ni secador ni tanques, solo vamos a poner usuarios. ¿Sí? Si este es mi usuario significativo de energía, yo no puedo ponerle a este. Y en este sentido, yo aquí lo único que tendré aquí es el medidor de, hablemos que aquí le pongo un medidor de eléctrico. ¿Sí? ¿Cuál sería aquí mi indicador de desempeño energético? Lo que me da aquí es que yo puedo identificar en mi esquema que tengo solo un punto de medición. Y este punto de medición es electricidad. Sí, yo podría ver los FMs que se generan aquí. Puedo ir monitoreando, puedo ir chequeando. Pero lo ideal es que nuestros usuarios significativos de energía tengamos aquí también medición. ¿Sí? Para medir la cantidad de aire comprimido que está. ¿Sí? Pero bueno, aquí yo no tendría, asumamos que no tengo esta disponibilidad de esta información, pero el compresor es mi usuario significativo. Tengo que ver la alternativa con la cual puedo monitorear su desempeño energético. Y ese desempeño energético aquí, en este caso, yo me iría por una métrica simple. ¿Sí? No vayan, o bueno, una recomendación. En muchos, yo sé que la norma dice que debo controlar el desempeño energético de mi organización. Pero ojo, ¿cuánto me costaría a mí aquí instalar un medidor? Generalmente los medidores de aire comprimido no son baratos. Y si yo empiezo en un programa de eficiencia energética, o empiezo yo a querer que compren y me pongan todo en medición, ese programa de eficiencia energética se va a volver caro. Es mejor que con los ahorros que vamos a generar por todo lo que hagamos aquí en los usuarios energéticos, con estos ahorros de aquí, que vamos a sacar beneficios económicos, propongamos en un plan de acción instalar la medición para controlar. Una alternativa a lo que nosotros podemos ver cómo vamos a atacar el desempeño energético. ¿Sí? Aquí hemos visto los indicadores de desempeño energético, hemos visto que son una relación que necesito datos. Y lo que me dice la norma es que siempre tengo yo que atar mis indicadores de desempeño energético tienen que estar ligados a mi línea base energética. ¿Sí? Vamos a ir a ver más luego. Este es el 6.4 de la norma y este es el 6.5 de la norma. ¿Sí? Entonces, estamos determinando esta parte de aquí. Y yo tengo una propuesta para hacerles, o cómo trabajo en el punto de hacer que esto se vea bien. Si yo tengo aquí mi organización, esta es mi planta. Y me piden que yo determine indicadores de desempeño energético. ¿Creen ustedes que podemos definir niveles de indicadores de desempeño energético?
Sí, sí es necesario, creo yo, establecer estos niveles, porque va a depender de quién, o sea, la mirada, quién lo mira, quién lo observa, quién lo gestiona, ¿no? Podemos decir, hay unos indicadores a nivel macro y otros a nivel, por áreas de repente o por que otro tipo de gestor tiene otro tipo de indicadores que le permitan tomar decisiones de acuerdo a su nivel en la organización. Exactamente, exacto. Ángel, o disculpe, Sí, ¿quién fue? Marcelo. Marcelo. Sí. Marcelo, totalmente claro. O sea, yo debo definir niveles porque primero yo necesito definir indicadores de desempeño estratégicos. Sí. Los estratégicos son los que la alta dirección me está viendo. Sí. Los estratégicos son los que yo vendo y a estos yo les llamo generales. ¿Sí? Voy a tener indicadores de desempeño estratégicos e indicadores de desempeño energético operativos. ¿Cuáles son los operativos? Mis específicos. ¿Dónde están estos específicos? En los usuarios significativos de energía. ¿Sí? Una consulta. ¿Cuál creen ustedes que vende un proyecto? ¿Un indicador de desempeño energético estratégico o un indicador de desempeño energético operativo? Estratégico. Los estratégicos, Frank, totalmente de acuerdo. A mí la compañía me va a controlar por bajar este indicador de desempeño. ¿Sí? Aunque dentro de mi planteamiento, de mi proyecto, yo tenga que hacer mis indicadores de desempeño energético operativos o específicos. Estos estratégicos, estos creo que son los más fáciles de conseguirlos. ¿Por qué? Si yo tengo esta mi compañía, vuelvo a ver, y aquí está mi empresa. A toda empresa le están midiendo la entrada de la energía, ¿sí o no? Y toda empresa tiene su output, cuánto está produciendo. Aunque este es un indicador de producción energética, ¿sí? Que sería, pongámosle que sea energía megawatt hora sobre tonelada de producción. Pero para mí, este valor de desempeño, este valor del consumo de energía me es fácil conseguir. Porque este viene de acá. Y este está en las planillas de energía eléctrica. En muchos países tenemos sistemas de telemedición para los grandes industriales. ¿Sí? Entonces tengo información de lo que está aquí. Y este de acá, toda empresa de manufactura sabe mensualmente en su contabilidad cuánto está produciendo. Entonces prácticamente este de aquí yo sí lo puedo conseguir. ¿Sí? Y es más, con este indicador de desempeño energético general, yo les había conversado que con José Luis y CEPEL nosotros hacemos proyectos ESCOs, o sea, si ahorramos, nos pagan, si no ahorramos, no nos pagan. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, con esta situación inicial, manejamos un valor requisito. ¿Y cuándo vamos a cobrar? Cuando el X2, que es después de un periodo de tiempo de implementación, sea menor que X1. ¿Sí? Entonces, ese es el primer valor que está.
Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a otro escenario. ¿Qué pasa si no tengo este valor? ¿Qué pasa si solo tengo la medición? ¿Qué pasa si solo tengo la medición de la planilla de energía eléctrica? ¿Puedo hacer un proyecto de eficiencia energética? Sí se podría hacer, pero no habría cómo cuantificar si hubo o no ahorro, ¿Por qué? ¿Por qué, Oscar? porque no tenemos un indicador, no tenemos con qué comparar. Claro que yo tengo un indicador. ¿Cuál es mi indicador aquí? El consumo entre meses o años para comparar. Exactamente. A mí la Pero un norma no indicador me... tiene que ver con dos factores. Un No, indicador tiene que ver con dos factores, con producción y consumo de energía. Porque no simplemente el consumo de energía me dice que se produjo más o menos producto. a ver, lo que te dice la norma y te dice la ISO 50006 es que tú tienes varios modelos de determinar un indicador de desempeño energético. Una métrica simple. ¿Cuál es la métrica simple? El consumo de energía, lo que nos acabo de decir Fran hace un momento. Yo porque no tengo la variable relevante no quiere decir que no tenga indicador. A mí la norma me da esa facultad de poder optar por una métrica simple. Que no sea el ideal es otra cosa. Pero una pregunta ahí, ¿cómo vendo yo un proyecto en donde solo tengo una medición simple? Porque yo a la persona que le voy a vender el proyecto no puedo, o sea, puede ser que consumió menos por producir menos. Entonces al final no hubo un ahorro. Pero eso es lo que tienes este momento, Oscar. No te digo que siempre vas a tener. Yo lo que voy a hacer es el valor de I igual 1 hasta N del consumo de energía I. Este es mi indicador de desempeño energético. Que sería que el average o el promedio en mi tiempo de análisis. Entonces, si yo tengo esto de aquí, a ver, déjenme ver. Va a depender de la experticia para que tú cojas el average, ¿sí? Y por eso es muy importante determinar el tiempo de análisis, ¿sí? Si yo tengo un valor de promedio de energía, siempre en toda empresa son estacionales. Entonces tú vas a poder determinar la estacionalidad en el tiempo en el cual este valor, que es una métrica simple, se ajuste. ¿Sí? Es lo que tienes. Por ejemplo, en edificios que no tienes más que medidores de energía eléctrica, ¿qué te toca? Yo a la larga, a mí lo que me conviene como organización es que reduzcas ¿qué? Este de aquí me interesa que reduzcas. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? ¿Cuál es el objetivo de hacer un programa de eficiencia energética? ¿Cuál es la meta de hacer un programa de eficiencia energética? ¿Cuál es la meta del gestor energético? Consumir menos energía. Ser más Exacto. eficientes. ¿Perdón? Ser más eficientes en el consumo de energía. Claro. Mi meta es
Reducir el consumo de energía. ¿Sí? Esa es mi meta. Yo tengo que reducir el consumo de energía. Edison, una pregunta. Buenas tardes. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas. Entonces, entiendo que en esta parte de medición simple, el objetivo sería reducir solamente carga base, ¿no? La línea base sería Y igual a B, nada más. Entonces, ¿es como gestión de la energía ahí o solamente bajar picos de potencia para hacer comparaciones de planillas nada más? O sea, simplemente carga base. A la larga, en todo lo que hagas, Guillermo, vas a hacer eso. Ayer hablábamos de eso. Un compañero nos decía, yo sí tengo este perfil de carga, ¿no es cierto? ¿Cuál es la energía que me están cobrando? Los picos. Estos me cobran, ¿no es cierto? Yo tengo que, lo que hablábamos ayer es normalizar esto acá. Para que, y con ese criterio, igual vas a bajar el consumo de energía. O sea, siempre vas a hacer lo mismo. Lo único que aquí en lo que yo te digo en la métrica simple, yo no tengo ningún otro factor que me ayude a medir. ¿Y por qué no tengo un factor que me ayude o una variable que afecta al desempeño energético? No tengo el valor. ¿Yo puedo dejar de determinar un indicador de desempeño energético? Oscar o Guillermo. Perdón, la pregunta, ¿cuál? Si yo no tengo un valor de la variable relevante que está afectando a mi desempeño energético, no tengo valores. Por eso yo puedo dejar de determinar un indicador de desempeño energético. No, bueno, porque podemos hacer el seguimiento, ¿no? Del consumo de energía en el tiempo. Exacto, que es lo que estamos diciendo como una métrica simple. Claro. La norma me dice, sí, la organización dispone de información de las variables relevantes, las considerará para determinar la línea base energética y los indicadores de desempeño energético. Sí. Sí, pero el problema que yo he tenido ahí es que se vuelve muy subjetivo porque el cliente tiende a decir, no, tal vez sin invertir hubiese consumido menos y se entra en un conflicto con el cliente. O sea, se puede, pero desde mi punto de vista no es recomendable porque el cliente puede agarrarse de su subjetividad y puede decir que no hubo ningún ahorro en beneficio del mismo, ¿no? Oh, esa es otra parte, Guillermo. Yo Tú partes de... tengo ahí una pregunta también, perdón. O sea, por Dale, Oscar. ejemplo, ahorro de energía tiene que ver con energía eléctrica y también con combustible. Entonces, por ejemplo, yo puedo Exacto. tener una planta en donde tenga un generador. Entonces, esa planta en un año consumió tantos galones de combustible, de diésel para el generador. Al siguiente año, la planta ya tuvo instalaciones eléctricas mejores y ya no consumieron combustible. Entonces, al final, no es eficiencia energética porque yo estoy comparando un año que no tenían instalaciones eléctricas con un año que sí tuvieron. Entonces, por eso digo, o sea, es muy complicado no tener un indicador, tener un ver, indicador simple. O sea, porque ahí no está. me sirve mucho para comparar. A ver, estamos viendo dos cosas, Oscar. Lo que tú me dices es, yo tengo mi matriz energética y estoy generando electricidad con con, dos tipos de energía, ¿no es cierto? Aquí puedo tener generación y aquí puedo tener suministro, ¿sí? Y tú dices que yo puedo bajar la generación porque ya aumenté la capacidad de suministro. Esa sería mi matriz energética. Sí. Con mi matriz energética yo voy a determinar, a ver, yo no quiero que le vean, o sea, ¿cuál es el core del negocio el que tú planteas, Oscar? O sea, ¿Generación? no, o sea, la idea del negocio de eficiencia energética es ahorrar, ¿no es cierto? O sea, ser más eficientes, producir lo mismo, pero con menos energía. ¿De Ahora, acuerdo? la idea de un indicador es que yo sepa cuánto consumo por producir un producto.
O sea, yo después, Totalmente de acuerdo. después de hacer el proyecto, me doy cuenta que bajé, no sé, un 5% por producir el mismo producto, el consumo de energía. Ahora, un indicador simple, yo no puedo hacer eso, porque un indicador simple, simplemente si yo consumo, veo cuánto produjo, cuánto consumió la empresa, al siguiente mes de yo implementar un proyecto, puede ser que la empresa produjo menos y consume menos energía. O tal vez aumentó su producción y consume más energía. En cambio, o sea, yo no puedo ver si el proyecto de eficiencia energética fue o Ahí no me fue bueno. estás diciendo, perdón que te corte, Oscar, ahí me estás diciendo que tienes el valor de la producción. ¿Estás de acuerdo? O sea, no. O sea, yo digo que yo puedo implementar un proyecto, me doy cuenta que tal vez ellos tienen luces que no son eficientes, simplemente cambio las luces y yo puedo asegurar que tengo un ahorro. Pero ¿qué pasa si la empresa, el siguiente mes de yo implementar, tiene una mayor producción? El consumo de energía va a ser mayor, entonces no se va a ver reflejado el resultado del proyecto. O Ojo, tal vez, Oscar, creo que le estás tomando muy puntual. Mi periodo de medición no es mensual, ¿sí? Yo tengo un periodo de análisis que yo tomo la sumatoria de esto igual a 1 y aquí tú determinas el periodo. Pero yo no voy a poner mi promedio de un mes y no me voy a ver el desempeño energético al próximo mes. Yo voy a calcular en este periodo de análisis, voy a tener el average de esto, ¿no es cierto? De I igual 1 hasta N igual 12, pongamos, del consumo de energía. ¿Sí? Ese es mi promedio. ¿Cuándo me voy a analizar? Cuando yo haga este promedio de aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer valor que yo tengo del análisis de datos? La media. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Desviación estándar. ¿Sí? Entonces, la media, que es mi valor promedio, es el que va a marcar aquí. Yo lo que voy a hacer ahí es esto. Esta es mi línea base. Y aquí tengo la posible desviación de esta data. ¿Sí? Y esta desviación tiene que ser conceptualmente, cuando ya vemos en el último módulo, ¿cómo aseguro que esta desviación, que estos valores de aquí, sí son confiables para que cuando esté yo me mida, hablemos que este es el mes 0 ya después de mi implementación, y yo, después de mi mes 1, mes 2, mes 3, comenzarme a medir si estoy aquí o estoy acá, pero de mi media, ¿sí? Y cuando yo hago el análisis de mi proyecto, vuelvo a ver en el mismo periodo de que terminé aquí. O sea, yo no puedo ver si mejoré o no mejoré al siguiente mes. Yo voy a ver si mejoré mi X1 cuando el X2 sea menor, el X1 sea menor que el X2. ¿Y cómo voy a calcular el X2? El X2 va a ser igual a 1 sobre N de la sumatoria de I igual 13 hasta N igual 24 de mi consumo de energía. Entonces, la variabilidad que tú me dices se va a absorber en la media. Sí. No puedo irme yo viendo mes a mes. Nadie puede vender un proyecto al mes porque nadie va a ahorrar. Ahí puede haber mucha variabilidad, incluso hablemos si tú tienes una alta carga base energética. Lo que tú vas a ver ahí es que cuando baje la producción, tu indicador se vaya para arriba. ¿Sí? Adelante, Camilo. Hola, ingeniero, buenas tardes. Digamos, estaba mirando ahorita, como por tratar de seguir el hilo del debate que hemos planteado con los demás compañeros. Digamos, los estratégicos, o sea, los que tú dices los estratégicos son los que se utilizan como para los proyectos. Esos estratégicos serían como más globales que los específicos. Hasta ahí esa parte más o menos sí tendría clara esa parte.
Sí, en ese sentido. Ahora, lo que tú estabas mostrando ahorita ¿con la qué? Con la media, digamos, con la métrica simple. exactamente, la métrica simple. Digamos, siempre uno tiene que fijarse como para tratar de tener como unas estrategias globales para la meta que se tiene, que es la reducción del consumo de energía. Siempre uno se va a basar en los consumos energéticos, es decir, de un sistema en la entrada, sin importar, digamos, en un esquema de producción cuánto se produjo, si se está prestando un servicio, cuánto se consume para dar ese servicio, o sea, esas cosas así, porque así estaba como intentando mirar y sí tengo como un poquito de dudas en esas partecitas. Dale. Tal vez yo lo que quiero expresarles es, ¿qué pasa si no tenemos los datos o historiales o no tenemos los valores de una variable relevante que afecte al desempeño energético? ¿Sí? Yo les pongo este edificio o esta industria aquí. Y lo único que yo tengo aquí es un medidor a la entrada en la cometida principal. ¿Puedo yo determinar un indicador de desempeño energético? Yo les planteo que sí. ¿Y cómo sería mi indicador de desempeño energético? Igual a la media. A la media en un periodo anual de 12 meses, o en el periodo que ustedes tomen para determinar que la variabilidad de mi consumo de energía. Sí. No te digo que ese sea el mejor indicador, pero eso es lo que tienes. Es una situación inicial, o sea, diríamos que es una criticidad que tiene el sistema de gestión en este momento, que no tiene más parámetros para medir. De ahí, vamos a esta es la primera parte que yo les quería compartir con ustedes. Es una métrica simple, no más, ¿sí? Se acaba, es una métrica simple que ustedes pueden determinar con el valor promedio del periodo de análisis, donde el periodo de análisis absorba todas las discontinuidades que pueden existir de variabilidad en los procesos. Hablaba hace un momento, Oscar, que puedo tener producciones menores y tal vez ahí bajar el consumo de energía. Sí, son hechos puntuales, pero que son estacionarios y que se van a repetir en la industria. Para eso está el análisis de data previo y en poder determinar el periodo específico de medición en donde ustedes puedan encontrar esa estacionalidad o esa tipicidad de los valores. ¿Sí? Esto es una parte inicial. ¿Sí? Una métrica simple, lo que me dice la norma. Pero si yo tengo ya variables de control operacional, si yo tengo valores de control operacional, y por ejemplo, ahí sí es lo que decía hace un momento Oscar. Si yo tengo aquí la producción, yo voy a tener mi relación a lo que estamos acostumbrados a definir consumo de energía versus la variable relevante. ¿Sí? Y ahí sí todos estamos, como decir, familiarizados con este tipo de indicador. ¿Sí? Entonces ahí sí como un indicador de desempeño general, yo voy a poner los megawatt hora sobre toneladas de producción. ¿Sí? Ese indicador lo tenemos más familiarizado, ¿no es cierto? Creo que ahí en ese están todos familiarizados, que en las industrias ustedes encuentren o en las organizaciones, ustedes siempre encuentran el consumo de energía versus una variable operacional. No sé si ahí está claro, Camilo, Guillermo y Oscar. Sí, ingeniero. Sí, ya te entendí bien esa parte, te agradezco. Dale, Camilo, muchas gracias. Oscar. Sí, sí, sí está claro. Gracias. Sí. Guillermo.
Sí, sí, sí. Claro, desde el punto de vista práctico, pues proponerle al cliente que después de un año verifiquemos los ahorros va a ser un poco como complicado, ¿no? Pero bueno, claro, es posible también. Ojo, ningún cliente te compra ningún proyecto a 3 o 4 meses. Todo cliente quiere ver que hay ahorros. Pero bueno, va a depender mucho. Dale, Frank, ¿cómo vas? Sí, bueno, en sí, cuando se entra a tratar de vender el proyecto, se hace con este tipo, es la única información que te da, Así es. porque producción es prácticamente un secreto de Estado. Casi nadie te entrega, a no ser que ya firmes un contrato y con la confidencialidad del caso. Lastimosamente, solo con esto trataríamos de entrar en un proyecto. Exacto. Yo lo que les estoy diciendo, lo que dice Frank, o sea, si ustedes van y piden la información de producción, nadie les quiere dar. Pero yo tengo que ser lo suficientemente imaginativo para poder convencerle a mi cliente. Y no porque no me da la información, yo dejar de atenderle a mi cliente. Esa es la creatividad de nosotros como gestores energéticos. Hola, Rosa María, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo que yo opino al respecto de este tipo de indicadores simples es que podrían aplicarse más que en una industria, tal vez en una edificación, en donde se tengan, por ejemplo, las cuestiones de iluminación, en donde el consumo de energía pues va a estar directamente relacionado con la potencia que tienen las lámparas. Entonces, un proyecto de mejora en la parte de iluminación, en donde se tiene no sé, potencias en las lámparas altas y se sustituyen por tecnologías más eficientes, entonces se tiene un indicador o una mejora del indicador de desempeño y que se va a mantener a lo largo del tiempo mientras se hagan algunas otras mejoras y demás. Entonces, yo creo que este tipo de indicadores simples pueden utilizarse en este tipo de proyectos más que en proyectos en una industria. Entonces, eso era lo que quería opinar. Gracias. No se escucha, ingeniero. ¿Me escuchan ahí? Discúlpenme. Sí, ahora sí, Ahora Sí, ahora sí, ya te sí. escucho, pero ingeniero. Sí, tenías ah, el no lo hemos escuchado muteado. los últimos minutos. Sí. Mil disculpas. Ahí, gracias. Estás, José Luis, también. Quiero pedirles mil disculpas, pero estoy en una ciudad remota. Entonces, a veces hay o no hay internet, acabo de sentirlo, pero voy a regresar a la presentación, sí. Yo estaba escuchando a Rosa María, no sé si podrías retomar el tema, por favor, Rosa María. Claro que sí, con gusto. Lo que comentaba es que el tipo de indicadores simples, como lo que sería el consumo de energía eléctrica, yo los utilizaría o yo los propondría para proyectos de sustitución tecnológica, por ejemplo, en iluminación en edificaciones, porque estarían pasando de tener un consumo alto en la parte de iluminación, porque tienen lámparas con potencias o consumos altos, a tecnología más eficiente. Entonces hay una mejora en el desempeño energético que se va a mantener y de esa manera pues se podría utilizar el consumo de energía para la parte únicamente de iluminación y el proyecto de esa manera estaría justificado. Entonces para mí es en donde podría utilizarse este tipo de indicadores. Ese sería mi comentario. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Rosa María. Y por favor, Francisco. Bueno, ¿cómo está, profe? ¿Cómo están, compañeros? Yo lo que quería comentar con respecto a esto es que mi perspectiva frente a los indicadores simples, creo que son muy útiles el rato que nosotros querramos plantear una solución, plantear un proyecto a un cliente de una forma rápida, es decir,
somos consultores externos o simplemente o internos para nuestra propia empresa, simplemente pedir un indicador rápido, como usted dijo, el consumo de energía, la cantidad que hemos producido, o sea, digamos las dos cosas, ¿no? Y plantear una mejora, plantear un proyecto de mejora a unos cuantos años y simplemente usar esos indicadores para plantear el proyecto de forma más rápida simplemente. Es decir, una vez que planteemos, como decir, un anteproyecto, con eso ya de ahí ya ahondar a objetivos o a indicadores específicos, ¿no? Eso. Sí, Francisco, la idea de esto es que usted sea, por ejemplo, en edificios, hablaba Rosa María, yo veo indicadores que dicen kilovatios hora sobre metros cuadrados. Ahí estoy teniendo una relación. ¿Agrega valor este indicador o prefiero tener una métrica simple que sea kilovatios hora? Ahí les pongo en el debate. En un Pues, edificio. los metros cuadrados se van a mantener siempre constantes, entonces pues no tiene caso, a menos de que la organización pretenda incrementar los metros cuadrados del edificio. Entonces por eso yo planteo que en el caso específicamente de iluminación, por ejemplo, es más, se puede dar un mejor seguimiento con un indicador simple como es consumo de energía. Totalmente de acuerdo. O sea, hay que saber, yo veo he tenido la oportunidad de hacer en algunos edificios auditorías energéticas después de hacer, que hayan hecho colegas de eficiencia energética y me han llegado kilovatios horas sobre metro cuadrado y les digo, ¿y cuándo creció la compañía? No, siempre ha sido del mismo tamaño. Entonces, no me agrega valor. Sí. Entonces ahí también viene el periodo de análisis y la contextualización para poder determinar mi valor de desempeño energético, mi indicador de desempeño energético que agregue valor a mi proyecto. ¿Sí? Veo a Alipio y Adán de León. Vamos con Alpidio, perdón. ¿Estoy bien? ¿Es Alpidio? Alpidio Godoy. Hola, Alpidio. ¿De dónde? ¿De Paraguay? Estoy temporalmente en la Florida, en Estados Unidos. Muy interesante, quiero felicitarlo. Y quería hacer un comentario, es que el indicador, o perdón, el ataque depende del tipo de empresa o de instalación. Es decir, puede ser una simple, si con los datos simples, pues en una instalación, o como decían, que no tiene diferentes productos como en una industria, entonces sí, probablemente los datos con la métrica simple sean suficientes. Pero cuando hay mucha producción, muchos productos en una industria o varias líneas de producción, pues debe tener datos de producción. Entonces, la instalación misma es la que da la indicación de qué métrica se use, simple o compuesta. Bueno, es más o menos la diferenciación que hay que hacer, porque si hay solo iluminación, pues sí, con las mejoras en iluminación, si es la gran carga de energía, pues tiene que ver, pero si es una industria que tiene cogeneración, autogeneración, diferentes tipos de fuentes de energía, pues, y diferentes proyectos, pues, o procesos y productos, pues, tiene que tener una cuestión mucho más elaborada. Esa sería la diferenciación que me parece que debíamos contemplar, ¿no? De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguien más estaba alzando la mano? Sí, gracias. Buenos días. Buenas tardes. Aquí les saluda Dan de León desde Guatemala. Gusto saludarles. Hola, Dan. ¿Cómo estás? Buenas. Un gusto saludarte. No, efectivamente, la separación de las métricas simples o las compuestas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, que hemos manejado algunos proyectos, utilizamos como por ejemplo el kilovatio hora por metro cuadrado cuando hacemos comparativa de proyectos.
O por ejemplo, si tenemos un proyecto en específico y queremos utilizar, por ejemplo, las lecciones aprendidas de otro proyecto. Obviamente, la única forma de comparar es normalizando al metro cuadrado, siempre y cuando también sea el mismo tipo de giro de la industria, ¿verdad? Ahora, si es un proyecto individual, podríamos utilizar, por ejemplo, el kilovatio hora, ¿verdad? Y a veces se enfrenta uno cuando llega y le piden, por ejemplo, un proyecto de eficiencia energética y el cliente te dice, mira, ayúdame a ver mi caldera, por ejemplo, el tipo del combustóleo, o por ejemplo, los intercambiadores de calor, ¿verdad? O pues algún EMS para controlar mis válvulas de mi sistema paralelo de refrigeración, ¿verdad? Son otros temas que tal vez no son del alcance de uno si es netamente eléctrico, pero al final, ¿verdad? Son proyectos de eficiencia energética, ¿verdad? Nada más, muchas gracias. Vale, Adán, sí, les doy el paso a Edison y a Guillermo y después le doy, dale Edison, por favor. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Profesor, hemos discutido en el debate, se ha hablado de indicadores simples sobre kilovatio hora. En su vasta experiencia, ¿qué otros indicadores de desempeño simple se ha encontrado o podemos encontrarnos? Gracias. De acuerdo. Y, justo íbamos a pasar allá. Gracias, Edison. Guillermo. Sí, quería aportar el último diagnóstico que realicé de un edificio en Bucaramanga. En un edificio, pues, tiene relación con ocupación y también grados día. Exacto. Es muy interesante hacer un diagnóstico con dos variables, por ejemplo, también de una línea base que se compara ocupación y grados día. De ahí sí se puede hacer este seguimiento, no únicamente con una métrica simple. Ojo, todo va a depender, Guillermo, de la información que tengas. Sí, y yo tengo aquí un ejercicio con 6 variables de correlación y tengo una correlación del 0.98. Lo que aquí no estoy tratando de que ustedes enfoquen y determinen una métrica simple. Lo que les estoy tratando de decir es que si ustedes tienen solo la información única del consumo de energía, no se queden sin determinar un valor. Si ustedes tienen más información, tal cual lo dice la norma, yo tengo que usar esa información. Quiero que eso lo tengan claro. No les estoy diciendo, ustedes tienen información de producción y ahora tienen también tienen información de la diversidad de productos que tienen y tienen el consumo de energía y ahí determinen la información con una métrica simple. No, ahí tienen información de las variables relevantes y con información de las variables relevantes yo tengo que determinar y usar esa información para determinar mi indicador de desempeño energético y eso correlacionar con mi línea base energética, ¿sí? Hay muchos aspectos que tal vez yo lo enfoqué mal, pero quiero que eso lo tengan claro. Todo depende del alcance de la medición que yo tenga en mi planta. Medición para la recolección de datos, ¿sí? Hay muchas plantas que tienen el consumo de energía entre 15 de cada mes, es decir, 15 de enero al 15 de febrero, 15 de febrero al 15 de marzo, y yo cierro mi producción cada 31. O lo que nos pasa en producción cuando tenemos SAP. Yo no puedo cerrar la producción el mismo día, entonces hay una dispareja, que eso ya le llamamos normalización. Pero si yo tengo información de eso, debo usar esa información. No, por favor, tal vez me hice entender mal, vuelvo y repito, si yo tengo la información de variables relevantes que afectan a mi desempeño energético, yo debo usar esa información para determinar mis indicadores de desempeño energético, ¿sí? Entonces, algo que decía Edison, por ejemplo, ¿cuál sería mi indicador para una planta de tratamiento de aguas residuales? Podría ser kilowatt hora por metro cúbico de agua tratada. Exactamente. En una petar, yo voy a tener los kilovatios hora sobre metros cúbicos, ¿sí?
Y va a depender ahí de qué tipo de sistema tengo para tratar el agua, porque podría tener tratamientos de evaporación y necesite ahí no kilovatios hora, sino necesite kilogramos de vapor, porque hay algunas plantas de tratamiento que ayudan con evaporación sobre metros cúbicos. ¿Sí? Para transporte, galones de gasolina o galones de combustible sobre kilómetros recorridos. ¿Sí? Muchos también transfieren estos galones a unidades de energía, que pueden ser kilovatios hora, pueden poner megajoule sobre kilómetros de recorrido. En mi criterio y mi concepto, yo prefiero manejar lo que la gente entiende. Yo a un transportista no le puedo hacer entender que él consuma kilovatios hora o megajoules en su carro a diésel y que eso esté consumiendo kilómetros. Yo tengo que hacer que esa contextualización de mi cliente la entienda en las unidades que él está manejando. ¿Sí? Por ejemplo, en organizaciones, mis estratégicos son siempre megawatt. Perdón. Megawatt hora sobre tonelada de producción. Sea esto para electricidad, para diésel, para GLP. Todos manejamos en la misma unidad para tener la homogeneidad. Pero yo, a mi operador de los calderos, a él no le voy a hacer entender en megawatt horas. A él yo le digo, vamos a ponerte en galones de combustible que estás usando para generar el vapor. ¿Sí? Entonces, esas son las partes en las que nosotros podemos contextualizar de acuerdo a qué tipo de indicador de desempeño energético tienen que determinar. Siempre tienen que estar alineados con la cultura organizacional. ¿Sí? Hay muchas veces que los consultores llegamos y queremos imponer nuestros indicadores de desempeño energético. Mi recomendación es adaptarse a lo que tiene la cultura organizacional de la industria. ¿Cómo yo puedo hacer que ellos me entiendan y que ese sea un factor para que mi mejora del desempeño energético, como yo ya le vaya a evaluar, se refleje en la mejora continua? ¿Sí? Esto es lo que vemos respecto a indicadores de desempeño energético, pero como le escuché también a Guillermo, Guillermo también ya habló de las líneas base energéticas. ¿Sí? Y las líneas base energéticas están relacionadas directamente con mis indicadores de desempeño energético. ¿Sí? Y lo que me dice la norma de mi línea base energética es que es una referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético. Y aquí creo que vamos a entrar en otro debate. Porque en ningún lado me dice que mi línea base energética es un modelo estadístico de Y igual a XR cuadrado o lo que sea. Es una referencia cuantitativa. ¿Sí? Que nosotros, los expertos, lo hacemos normalizado nuestras líneas bases a un sistema de análisis de regresión lineal que está dado en la línea AY igual a X más B, y eso le comparamos con nuestro R cuadrado, sí, porque es un modelo estadístico. Cuando tengo solo una variable, determino ese valor. Y algo que decía, ¿y qué pasa si tengo muchas variables? El Y es igual a A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 hasta A a la N por XN. ¿Sí? Análisis de regresión múltiple. Análisis de regresión lineal.
El que yo utilice va a depender siempre de la información que tenga yo. ¿De qué? De mis variables relevantes. Este es el que me va a dar mi grado de análisis, si es lineal o múltiple. ¿Cuál es la información que yo tengo para esto? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? Bueno, ¿qué me dice la norma? La norma me dice que yo puedo disponer una o más de una líneas base energéticas. ¿De qué va a depender esto? De la información que yo disponga cuando yo haga mi revisión energética. Esa es la información que a mí me va a dar cuántas líneas base que va a tener, porque ya tengo mi plan de recolección de datos y tengo la información que va a determinar eso. Y me dice que yo tengo que determinar un periodo adecuado para la organización. Por ejemplo, en un ingenio, en una zafra, yo no puedo coger un periodo de consumo de energía anual, porque son estacionales. La época de la zafra generalmente dura 3 o 4 meses, y ahí es donde verdaderamente afecta el consumo de energía, ¿sí? Entonces tengo que definir cuál es mi periodo adecuado para que eso sea lo que refleje el desempeño energético de mi organización, ¿sí? Y vuelve y dice la norma, cuando tenga datos que indiquen que las variables relevantes afectan de forma significativa el desempeño energético, debe considerarlos. Y aquí entra un término que dice normalización. ¿Sí? Dice, la organización debe normalizar los valores de los indicadores de desempeño y indicadores y líneas base energética. Esto lo vamos a dejar un poquito más adelante, pero vamos a ver lo que es normalización. ¿Sí? Quiero compartir, antes de pasar a la siguiente parte, quiero compartir con ustedes y entrar en un... se apagó mi máquina. No están viendo mi presentación, ¿cierto? Denme un momento para... José Luis, si me das una mano, por favor. Voy a conectar mi máquina. Sí, adelante, voy ahí. No te preocupes. Bueno, muy interesante el debate. Como decía Edison y como algunos de vosotros habéis apuntado, muchas veces no hay más remedio que utilizar la información que te brinda el cliente, ¿no? Que en muchos casos pues es escasa o incluso no trazable, ¿no? Que esta es una parte que hoy también hablaremos, ¿no? Del plan para recolectar los datos, ¿no? Muchas veces no es trazable. El ejemplo que ha puesto de Edison es muy común, sobre todo en países que no tienen una cierta normativa exigente a la hora de ofrecer los consumos de energía a los usuarios, ¿no? Como nadie me obliga, pues yo se lo doy del 15 al 15 y entonces nos descuadra absolutamente todo, ¿sabes? Porque las producciones es difícil tenerlas en ese contexto, ¿no? Pero incluso yo me he encontrado facturas de 2 meses, o sea, cada 2 meses, ¿no? Imaginaros intentar hacer gestión de la energía cuando te dan el dato real de cada 2 meses, ¿no? Y ya no digo nada si estamos hablando de combustibles térmicos, ¿no?
En muchas empresas muy avanzadas, pues tienen 8 calderas para 4 procesos diferentes, el significativo es 1 y tienen solo el medidor general de gas. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para repartir, no? Entonces, ahí es donde Edison ha comentado, y yo también estoy de acuerdo, que tenemos que tener mucha imaginación. O sea, os invitamos a que seáis valientes y tengáis imaginación y busquéis cualquier tipo de estimación, factor, media, promedio, media móvil, algo que os dé algún punto por el que salir, ¿no? Porque el cliente, si no tiene claro lo que puede hacer como plan de acción, mucho menos va a instalar un medidor cuando siempre ha usado alguna proporción, vete a saber qué, ¿no? Que también voy para lo mismo, la biomasa. Hay muchas empresas que su energía es propia de ellos. Hierba mate, hoja de té, bagazo de los ingenios. Entonces usan esa biomasa y no la cuantifican de ninguna manera. Solo dicen, bueno, toneladas, así al tuntún, ¿no? Entonces cuando uno busca un indicador, toneladas de bagazo relacionado con el vapor generado o con el azúcar molido, etcétera, etcétera, la caña de azúcar molida, pues todo es difícil, ¿no? Entonces hay que tener mucha imaginación. Frank, ¿qué gas? ¿Tienes ahí alguna pregunta? Adelante. Sí, además con esto, por ejemplo, que ellos autogeneran, ellos creen que están haciendo eficiencia energética, o sea, gastando Sí, todo lo que están generando, y no es eso. El cambio de combustible exactamente. no necesariamente es de eficiencia energética. No. Es una sustitución pura y dura de una fuente. O sea, en momentos, pues casi todos los ingenios tienen su chipeadora por si acaso me falla el bagazo o llueve varios días seguidos y tengo el bagazo por encima del 60% de humedad, que la caldera me lo rechazan, pues entonces chipean, qué sé yo, de pino, madera de pino, ya sabes lo que, y lo meten ahí junto con lo que tengan, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto barbaridades en el tema de la fuente, ¿no? O sea, en muchos casos no es fácil trazar la fuente y por lo tanto intentar buscar indicadores que sean complejos, como un cociente, kilovatios hora por tonelada, pues a veces no vale la pena, porque es que igual ninguno de los dos es trazable. Porque es así, es que sé yo, el sector plástico muchas veces con la cantidad de residuos que suelen generar después de la producción que hacen cambios, pues ese plástico lo vuelven a meter en molinos que consumen muchísima electricidad, lo muelen y lo meten otra vez como materia prima a las extrusoras o las inyectoras, ¿no? Entonces imaginaros ahí, y te dan un valor que al final es un mix, ¿eh? O sea, ese valor tonelada es un mix en el cual hay algún producto determinante, otro menos y otro casi nada, ¿no? Entonces, pues sí, como decía Edison, es un indicador para la alta dirección, estratégico, kilovatios hora por tonelada, MMBTUs, ¿no? Por tonelada, lo que sea, pero es estratégico, ¿vale? Necesitamos bajar al operativo. Sí, la idea es eso. Y a ver si me dan, ya tengo acceso. Les comparto ya. Mil disculpas, pero así son los eventos en vivo. Se caen las transmisiones. A ver, habíamos visto esto y quería entrar un poco al debate. Esto es lo que les había dicho, va a depender de lo que ustedes tengan. Yo puedo tener una métrica simple o puedo tener una relación. Va a depender mucho de la información que yo disponga para hacer. ¿Sí? Algunos indicadores de desempeño energético. ¿Sí? Cuando hago una métrica simple, ¿cuál es mi valor de relación? ¿Sí? Lo importante es que nosotros podamos definir cuándo podemos usar cualquiera de ellos. Incluso puedo tener compuestos, como alguien decía. Sí, puedo tenerlos. Esta es la medida en la cual yo puedo verme. Miren, aquí dice la norma claramente, yo tengo un método
Aquí me dicen, tengo una situación, pero es en un periodo del año base donde yo tengo mi análisis. Después de un periodo, yo puedo hacer mi análisis, ¿sí? Hay que ver que la mejora continua sea constante. O sea, yo tengo que dejarle a mi cliente que él esté asegurado que está mejorando. Y muchas de las veces cuando uno empieza a hacer los programas de eficiencia energética, es al revés. Por eso es que yo les digo, un programa de eficiencia energética no se puede vender menos de 6 meses. O sea, vender algo para decir yo hice esto y después no verifiqué que los planes de acción se hayan cumplido y que hayan asegurado la meta, yo no lo veo rentable porque no se puede ver antes de 6 meses si una de mis acciones o uno de mis planes de acción o una de mis oportunidades cumplió ese objetivo o es algo colateral o transversal lo que está afectando a esa variabilidad. Cuando nosotros tenemos datos, vemos que eso se mantiene en el tiempo, ¿sí? Esta es mi línea base, lo que habíamos hablado. Y aquí, por ejemplo, vea, miren los indicadores de desempeño energético, cómo tienen que cambiar. Estos son datos reales. Generalmente mantengo límites operativos en los indicadores de desempeño. Y cuando ya no reflejan, hay que actualizar los indicadores de desempeño energético, pero con los que partes, son los que partes, o sea, los datos iniciales son los que te dan. Sí, por ejemplo, aquí ellos tenían este indicador de desempeño energético, fabuloso, siempre estaban bien y lo dieron por este valor. No, mi indicador de desempeño energético es este, tengo que actualizarlo. Base del análisis que ustedes tengan de la información. Eso lo vamos a ver en la última semana, haciendo con varios ejercicios, utilizando mucha data, en la cual podemos ver cómo esos indicadores están variando, ¿sí? Dice que la información debe ser documentada. Yo tengo que documentar cuáles son las versiones y cómo están trabajando mis indicadores de desempeño energético y mis líneas base energéticas. Entonces, miren, ahí está una forma de ir viendo cómo va variando en el tiempo. Sí. Mi primera versión ahora es obsoleta, la segunda versión y ahora es mi última versión la que está vigente. ¿Cuándo cambia? Cuando hay cambios significativos en mis procesos, ¿sí? Hay cambios significativos en mis procesos. Cuando yo determino, hay políticas de las organizaciones que dicen, yo voy a cambiar esos indicadores de desempeño cada vez que hago una revisión energética. Cada vez que hago una revisión energética, cada qué tiempo estás haciendo una revisión energética. Y yo, por ejemplo, recomiendo que una revisión energética debe ser por lo menos a los 2 años. Pero hacer una revisión energética anual creo que es un sacrificio para todas las organizaciones. Porque en el año muchos de las oportunidades de desempeño energético la organización no ha logrado implementarlas y no ha logrado cumplir. Y llegar a ver que siguen haciendo lo mismo, yo no sé qué criterio tengas, José Luis, pero eso no agrega valor. No puedo pasarme haciendo auditorías energéticas o revisiones energéticas en mi organización mientras los planes de acción no se vayan ejecutando para asegurar la mejora continua de mi desempeño energético. Exactamente, y esto viene a apoyar, ¿no? Que realmente lo que estamos haciendo es un seguimiento, un análisis y seguimiento, ¿vale? O sea, es parte de una cláusula, ¿eh? Pero toda la cláusula tiene más cosas, ¿no? Es análisis, seguimiento, control y verificación. Entonces, si no hacemos un plan de acción, que no pretendamos ahorrar, ¿no? O sea, pues hombre, algunos meses nos dará cosas que parece que son ahorros, pero otros no. Entonces, ahí es el momento en el que si alguien no puede hacer una inversión, pues lo que tiene que hacer es un seguimiento para intentar entender las desviaciones, pero que no las achaque a un ahorro ni las justifique diciendo que ha ahorrado. O sea, la estadística ahí no os va a funcionar. Tiene que haber una acción. Exacto. Vienen las líneas de desempeño energético cuando ya no reflejan, y los indicadores de desempeño energético ya no nos reflejan mejora.
haya existido cambios importantes en los factores estáticos y de acuerdo a un método determinado. Lo que les había dicho, hay métodos para determinar la línea base energética que podría ser una métrica simple. Seguimos con lo mismo porque están directamente relacionados con los indicadores de desempeño energético. Análisis estadísticos. Estos son análisis estadísticos que puedo usar para determinar mi línea base energética. Mi análisis estadístico. Sí, yo puedo utilizar análisis de regresión lineal o análisis de regresión múltiple. Y aquí hay algunos ejemplos. Esta es mi línea base energética de una métrica simple. Si aquí hay algún auditor, me puede decir si eso es incorrecto. No es incorrecto. Y aquí es el valle atípico que alguien me preguntó. Es un valle atípico, sí, pero se absorbe en la media. ¿Sí? En la media de mi sistema de gestión de la energía. Y la estadística me dice cuáles son los valores que yo voy a tomar. Está el error que tengo de mi análisis, pero eso es el valor que yo tengo. Y esa es mi línea base energética, mi situación inicial. ¿Sí? Este es un análisis de regresión lineal simple, una sola variable. Puedo utilizar... Esto no es propio solamente por si acaso del Excel. Tengo la misma, esta figura de aquí. Tengo la misma herramienta para hacer análisis de regresión lineal en Power BI, Tableau, Excel, MATLAB, muchas aplicaciones en las cuales yo puedo utilizar para hacer lo mismo. La más popular es Excel, o la más comercial que tenemos todos aquí es Excel, por eso está hecho en Excel. Y este es el análisis estadístico para una variable. Entonces aquí vemos que siempre va a depender del R cuadrado. Y aquí está mi R cuadrado. Prácticamente con los dos, cuando hago un análisis de regresión simple con una variable, prácticamente son los mismos valores. 290,99, 290,998, 0.592 el A de la variable. Entonces prácticamente está aquí. ¿Cómo vamos a entender estos valores que nos aseguran que esta información, que el p-value esté y sea congruente para que sea el valor efectivo? Lo vamos a ver igual la última semana. Solo quiero compartirles cómo estamos viendo y cómo entender el análisis de regresión simple. Este es el análisis de regresión múltiple. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, hay 6 variables. Y estas 6 variables, miren, me da un R cuadrado del 0.95. ¿Sí? Entonces va a depender también, y aquí están los deltas, bueno, esto ya les veremos la última semana, cómo calcular los deltas para ver la reducción de la mejora del desempeño energético, cómo va variando y cómo se va ajustando el análisis de regresión lineal y va evidenciando la mejora del desempeño energético en mi organización. ¿Sí? Entonces, todo eso vamos viendo y lo veremos al final en lo que es seguimiento, medición y análisis y atado de las líneas base e indicadores de desempeño energético. Y en todos estos vemos un factor, R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado? Veo que están muchos colegas. ¿Qué es el R cuadrado? Estadístico. ¿Qué me determina el R cuadrado? El grado de dispersión de la gráfica, ¿no? De los puntos para la tendencia. El grado de correlación entre entre la variable independiente y las variables dependientes. ¿Están de acuerdo?
El Entonces R cuadrado es un estadístico que me dice qué tan bueno es el modelo. Exacto. Eso es lo que me dice el R cuadrado. Mientras más cercano esté al 1, pues es mejor el modelo. O sea, que las variables que yo escogí para modelar el comportamiento de la energía o del sistema que estoy definiendo allí, pues está bien definido. Eso es lo que es el R cuadrado. Para este sistema de la parte de la línea base energética, ¿no es cierto? Mientras más cercano a 1 me dice que es mejor mi correlación, o es más fuerte mi correlación, o es más fuerte esa variable que yo seleccioné, o las variables que yo seleccioné están siendo efectivas, ¿sí? Y aquí hay unos valores de P que luego los vamos a ver, que son los que marcan qué tan fuerte es mi correlación de cada variable. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Sí. ¿Y cuál es el mínimo valor de R cuadrado aceptado para un análisis de regresión? A ver, yo trabajo, menos de 0.2 no acepto. O estoy errado en la variable. Porque entre 0.2 hasta 0.7 puede ser que tenga problemas en la recolección de datos. Sí. Y la recolección de datos podría ver por la frecuencia de datos que yo estoy tomando o la manera de datos que se está tomando, que es lo que me ha llegado a dar a mí, y luego sí se puede ajustar. Pero una relación fuerte sobre 0.7. Sí. Exacto, yo sí que puedo añadir ahí que yo he utilizado modelos hasta con 0.40. Sí, eso es correcto. Con 0.40 y algo he utilizado modelos con menor R cuadrado, pero cuidado, hay otro dato importante, es el error típico, lo puedes marcar ahí, Edison. Entonces yo lo que hago es intentar ver cómo impactaría el error típico, es decir, cómo me puedo equivocar en la proyección, ¿no? Para poder comparar, y si ese error típico es un error, mi propuesta, ¿no? De plan de acción está muy cerca del error típico, pues no lo uso, porque no servirá. Entonces, no es solamente el R cuadrado el que tenéis que fijaros, porque si solamente fuese el R cuadrado que os fijáis, pues utilizaríamos el modelo que presentó antes Edison, que es la típica gráfica de dispersión del Excel, ¿no? Entonces, esa de ahí, con ese ya tenemos el R cuadrado, pero cuidado que ese R cuadrado es muy engañoso, porque solo es un R cuadrado, ¿no? Entonces, si uno quiere saber más, tiene que hacer la macro del Excel, que el Excel tiene su macro para hacer esta parte que ha presentado Edison, y evidentemente lo que hay que tener es el error típico bien claro, ¿no? Cómo impacta la posibilidad de equivocarme en una proyección respecto a lo que yo espero ahorrar, ¿vale? Y el p-value, ¿no? Sí, por ejemplo, yo esperaba ahorros del 30%. ¿Por qué? Porque el usuario significativo era, o sea, lo habíamos focalizado en una caldera. Entonces, no es lo mismo que utilizar el desempeño energético que sea toda la fábrica, porque ahí hay mucho mix. Pero si utilizamos el desempeño energético como un uso energético de la energía y lo centramos y lo enfocamos a una caldera, por ejemplo, claro, habíamos previsto ahorros del 30%. Una desviación del error típico, que creo que era del 6%, seguía permitiéndome a mí evaluar y medir y verificar los ahorros, aun a pesar de que el R cuadrado no tenía ni un 0.43 o por ahí creo que era, ¿vale? Pero a veces también he tenido que rechazar 0.8, 0.85, y como dice Edison, hay que rebuscar otra vez los datos, ¿no? Que sirven para las muestras, ¿no? Ahí tenemos, Edison, observaciones 22. Ahí están las observaciones, que son las muestras al final, ¿no? Sobre las que se basa la estadística. Entonces, si tengo 22 y no me encaja por ningún lado la estadística, tendré que repasar a ver qué pasó. Exacto. ¿Algo quieres aportar, Gabriel? Hola, ¿qué tal? No, sí, en realidad ayer por un tema de trabajo no pude, y creo que me falta información, que voy a rever los videos y seguramente ahora con la última intervención del docente me aclaró alguna duda que se me había surgido, que tenía que ver justamente con los coeficientes o de determinación, o sea que no hay un rango establecido que nos diga que, bueno, hasta 0,2 directamente no tomo nada,
de 0,2 a 0,7 establezco que es por falta de lectura o por falta de información de las diferentes variables, y de ahí en adelante empiezo digamos, a hacerlo valedero el coeficiente R cuadrado, ¿no? Por lo que entiendo, no se establece directamente los límites, más allá que se manejen rangos, sino que tengo que ver cómo se intercambian la diferente información. Mira, ¿por qué te digo? Estoy con eco. Es una pregunta, ¿no? Análisis, ¿no? No, tranquilo, Gabriel. Yo, ¿por qué te decía que 0.2? Y alguna vez lo he compartido con José Luis esta parte. Es porque alguna vez me estaban dando los datos de consumo de energía del diésel a las compras, más no los datos de medición. Por eso te digo, si llego a un 0.2, 0.3, no es que estoy lejos, lo que pasa es que tal vez la normalización de la información está mal, o los datos. Entonces sí puedo llegar y sí puedo ajustar, tengo una iniciativa para llegar por ahí, ¿sí? No quiero detenerme mucho aquí, porque el debate, quiero ponerlo acá. Viene carro, viene moto. Quiero ver, ¿qué opinan ustedes de esto? El R cuadrado representa el porcentaje de certeza de la estimación, aunque ya se adelantó un poco José Luis. O la probabilidad de la repetición de la estimación. ¿Qué es certeza de la repetición? Quiere decir que si yo tengo un R cuadrado, ese valor es el 90% de certeza de mi consumo de energía futuro, o la probabilidad de repetición, que exista un 90% de que ese consumo de energía sea repetible con esa ecuación. ¿Quién se lanza a la cancha? El único que no puede participar aquí es José Luis, por si acaso. El resto estamos abiertos a participar. Repetición de la estimación. No, voy a esperar. Hola, Hola, Roger. Así, yo creo que es la probabilidad de repetición de la estimación. Vamos poniendo un punto por aquí. Sí. ¿Alguien más? A mí sería como la certeza de la repetición, porque, o sea, como se maneja de datos dispersos prácticamente, entonces debe obedecer siempre una tendencia. Pues para mí sería como la certeza de la repetición, más allá de una probabilidad de la repetición. A ver, vamos a uno, todavía sí, seguimos empates. Lo que pasa es que yo creo que podría representar las dos cosas en la medida de que los datos que tengo me permiten estimar justamente el porcentaje de certeza, pero a la vez ya al crear mi línea, mi línea y estimar la probabilidad en el futuro. O sea, con la data actual, o con la data que yo contenga, hago mi cálculo del porcentaje de certeza de la estimación, pero a la vez me permite una estimación futura, ¿no? De una probabilidad de repetición. Porque tú te vas con los dos. Con la ecuación, pues hago los datos actuales, hago el cálculo, pero me permite una estimación futura, ¿no? Dale, muchas gracias. Por acá yo voy con la certeza de la repetición, porque se está haciendo sobre datos reales. Certeza de la repetición. Trinidad Compret, ¿estoy bien? Y buenas tardes. Yo soy, aunque es la certeza de la repetición, estoy evaluando con los datos reales para determinar esa línea base que estamos buscando. Y al tener un 90% o 0.9 de la certeza de la repetición de los datos, pues me va a decir que esa variable es la correcta, ¿no? Y después, al darle seguimiento a esa línea base, pues me va a dar una misma probabilidad de repetición dentro de ese 0.9.
O sea, ¿qué quiere decir? Que yo estoy teniendo, a ver, si yo digo que hablemos, mi R cuadrado me da 0.9 y tengo una probabilidad, tengo un consumo de energía estimado con mi línea base energética de 10.000 kilovatios hora. ¿Eso quiere decir que tiene un 90% de probabilidad que eso se cumpla? Pues eso es lo que busco si no hago nada. Si empiezo a hacer acciones para que disminuya, entonces muy probablemente ese porcentaje de probabilidad empiece a disminuir. Pero de entrada, al buscar determinar mi línea base, lo que estoy buscando o lo que estoy encontrando con esa R cuadrada es la certeza de probabilidad de repetición. Es la certeza de la repetición. Guillermo. Bueno, va a depender del intervalo de confianza, ¿no? Pero como es un análisis estadístico, pues es una probabilidad de proyección de que se vuelva a repetir. Es más, el cálculo se le hace en función de esa certeza, de ese porcentaje, de cuántos datos se pueda tener para llegar a tener esta probabilidad. Simón. Vamos Yo 3 a creo que es 2. yo creo que es la probabilidad de repetición, ya que estamos trabajando con aproximaciones y cualquier variación dentro del cálculo puede tender a ver un cambio totalmente drástico. Probabilidad. Vivian. Ajá, bueno, yo no sé, yo tengo mucho tiempo que no hago modelos econométricos, pero el R cuadrado, una variable que me sirve, un estadístico que me sirve para saber si el modelo que yo estoy elaborando se explica con las variables que yo coloqué allí. No es un análisis tan sencillo, porque usted necesita datos históricos que me puedan modelar la situación que yo quiero representar. Y ahí hay habla de porcentaje de certeza y de probabilidad de repetición. Entonces, esas dos cosas allí me están causando ruido, pero básicamente este cuadro lo que me explica es eso. Ciertamente influye el error, como dijo el otro profesor, pero si ese recuadrado es pequeño, las variables que estoy utilizando en el modelo no me sirven para explicar el comportamiento de esa línea base que yo quiero representar. Eso es lo que yo puedo decir. Dale, pero ¿por cuál decides, Vivian? ¿Uno, los dos? Sí. De verdad que no sé. No tengo, no puedo definirlo. Me pongo acá, ¿ya? ¿Te parece? Vamos, Santiago, alzaste la mano. Ya había comentado de que yo estoy con la certeza de la repetición y estamos hablando de que la probabilidad pues es eso, es una estimación de lo que pudiera suceder. Y como también ya lo habían comentado hace un momento, en el caso de que no se tuviera alguna acción, es lo que podría suceder. Pero definitivamente yo pienso que es la certeza de repetición. Solo tenemos 6 participantes y estamos conectados como 150. Jonathan, por favor. Bueno, yo me iría por la probabilidad de la repetición. Más allá de pronto, si nos referiríamos a certeza, ahí entraría a tener en cuenta lo que es el error típico, porque ya tendríamos pues un error o un margen de error a tener en cuenta y sabríamos cuál sería ese porcentaje con certeza de que se pueda repetir el dato. Entonces me iría por la probabilidad de repetición. Dale, gracias, Santiago. Eddie. Muy buenas tardes. Yo me iría por la probabilidad de repetición, ya que estoy planteándome un plano futuro. Entonces, me inclino más hacia ello. Frank. Yo voy por la probabilidad de repetición. Estamos hablando de estadística, nada de seguro en esto. Adán.
Sí, yo iría por la probabilidad igual porque estamos analizando, ¿verdad?, datos historiales. Certeza no, porque pues, no estamos haciendo, por ejemplo, una prueba de bondad de ajuste, ¿verdad? Entonces, probabilidad. Alpidio. Yo me iría por la certeza de repetición, considerando que el R cuadrado es relativamente alto. Estamos, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Porque es 0,9. Gustavo, no se apagas el micrófono. Sí, no te creo. Ahí sí, discúlpame, Alpidio, por favor, ¿podrías repetir? Porque... Sí, yo iría por la certeza de repetición, considerando que el R cuadrado es un valor alto, de 0,9. De acuerdo. Muchas gracias, Alpidio. No sé si Gustavo querías participar. ¿Alguien más? Alpidio. Carlos. Carlos Terraza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias. Yo considero la certeza de repetición, el R cuadrado como certeza de repetición, con base en que, aunque es un dato estadístico, su base de datos, los valores históricos son valores reales, es decir, tomados en el tiempo estadísticamente. Es una información, un true data, un dato cierto, estadístico por su estructura en el tiempo. Luego, eso en contexto es una certeza de repetición por la calidad del dato, en mi opinión. Está bien. Ojo, aquí todos opinamos. Todos tenemos nuestro criterio. Jorge. Sí, buenas tardes, Edson. Yo me iría por la certeza de la repetición, porque estaría en función a los datos levantados al inicio de una forma correcta para que tenga el valor de R cuadrado aproximadamente a 9. Eso sería eso. Muchas gracias, Jorge. Gabriel. Sí, yo también en la comparación de las dos variables y lo que se informó al principio, ¿no? Del acercamiento al 1 y tomando esa, digamos, análisis de a 2 años para rever si se están dando lo que proyecté, también estaría en la certeza de la repetición. Los empates, ¿ah? Pero es discutible, ¿no? Sí, por eso es un bonito debate. Estamos Sí, esa era la parte de entrar aquí. A ver, hola Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. En este caso yo me iría más por el concepto, ¿no? De que se topó hace un momento sobre el valor del R cuadrado. Yo me iría más por el caso de la certeza de repetición, puesto que este valor se enfoca más en la validez que se tiene en nuestra estimación, en nuestro estudio probabilístico. Entonces, eso. Te estás contradiciendo, probabilístico. Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También me inclino por la parte de que el R representaría la certeza de repetición, ya que de un modo estadístico trata de medir esa confiabilidad dentro de la relación de ambas variables. Muchas gracias, Héctor. Gustavo, ¿alguien más que quiera participar? Rosa María. Bueno, yo estaba tratando de recordar mis clases de estadística, pero yo coincido con la compañera que comentó acerca de los modelos que se hacen para la parte de regresión lineal. Lo que nos está diciendo la R cuadrada es que tanto las variables que se están considerando representan el comportamiento en el tiempo, o sea, que tanto se correlacionan directamente. Y además también lo que nos da es esa diferencia, digamos, o qué tan alejados están del modelo. O sea, entre más pequeño sea el R cuadrado, es
más la diferencia que existe de los valores reales con el modelo que se está planteando. Entonces, yo tampoco sé muy bien si es probabilidad o certeza, pero sí sé a qué se refiere la R cuadrada. Ahora yo me voy a Rosa María, permíteme hacerte una contrapregunta. Sí. En Machine Learning, estamos claros lo que es, ¿no es cierto? ¿O no? Machine Learning. No. Pues no lo sé, la verdad, no sabría. Prefiero esperar a la conclusión. Sí. Dale, Rosa María. Hola, Gabriel. Dale. Vamos, tenemos otro rojo. Me voy a corregir y creo que en realidad está midiendo esa distancia, ¿no? O sea, de que se repita, ¿no? Si hablamos, en realidad creo que la probabilidad de que la distancia esa, ¿no? Que se repita cada paso para el otro lado. Ya, justamente aparte con el comentario que hice. Vale. No sé si estás, José Luis, ahí. Ver un momento. A ver, lo que me... Sí, yo sí estoy. José Luis, yo lo que decía José Luis hace un momento, el R cuadrado no me asegura, lo que me asegura es que las variables que yo seleccioné tienen una fuerte relación. Pero hay muchos otros factores que tengo que revisar, no solamente el R cuadrado. O sea, ¿a qué me voy? No el R cuadrado asegura la correlación de una línea base energética. Les hablaba hace un momento de Machine Learning. En Machine Learning es al contrario. Mientras más baja sea la correlación, es mejor para el modelo. ¿Por qué? Porque mientras más baja sea, el modelo va aprendiendo del error, que es lo contrario de lo que estamos viendo, lo que decía hace un momento José Luis. El R cuadrado yo aquí tengo que ver alto, pero también tengo que fijarme en el error. ¿Sí? No sé cómo tú quisieras aportar aquí, José Luis, por favor. Bueno, yo siempre me hago una pregunta, ¿no? O sea, para entender el R cuadrado, ¿no? Y la pregunta que me hago, o sea, el número que me dé el R cuadrado, en este caso 0.9, lo que me está diciendo es cuántas de las variaciones del consumo de energía se explican por las variaciones de la variable, llamémosle productiva, ¿no? O sea, el 90% de las variaciones del consumo están explicadas por las variaciones de la producción, pero hay un 10% que no. Exacto. Entonces yo siempre busco esa manera de encajar, ¿no? Entonces, ok, un 90%, ¿no? de esa respuesta correcta, ¿no? A que una variación del consumo se explica porque hay una variación de la producción, pues el 90% de entrada me parece muy bueno, pero me hago las otras preguntas. Gabriel y Camilo alzaron la mano. ¿Te parece si les damos un paso? Sí, a ver qué nos dicen. Por favor, Gabriel. No, se ve que quedó levantada el anterior y ahora escuchando me afirma el cambio que hice a última hora. Dale, Camilo, pues. Bien, digamos, estaba mirando ahorita también sobre el R cuadrado, ¿no? Digamos, es todos los datos que uno vaya a tener en una dispersión, siempre van a tener una especie de varianza, es decir, qué tanto va a variar ese dato respecto a una variable con otra, y se representa por cierta dependencia, por eso es que se representa por medio de una función. Entonces, digamos, lo que uno ve también, por ejemplo, en Data Science, digamos, esta parte, o sea, del R cuadrado también, o sea, se ajusta más hacia la certeza que yo tengo de qué tan mi modelo, de qué tan robusto puede ser mi modelo, de qué tan robustas pueden ser las variables que yo esté tomando en el momento que las esté tomando, porque son unas variables que, o sea, sí van a representar una tendencia, pero es una tendencia en el tiempo como tal del momento. Si ya lo trasladamos a una especie de probabilidad de repetición o alguna cosa, podemos estar hablando de una distribución que te digo yo, normal, por la cantidad de datos. Entonces, entre mayor cantidad de datos se me puede estar ajustando a una distribución normal.
Entonces, por ejemplo, los estadísticos de una distribución normal pues ya cambian un poquito. Pero sí lo que a uno le expresa es más que todo es la certeza de esa repetición, de qué tan fuerte son mis datos, incluso comparados a la realidad de lo que se está viendo, porque eso también le permite a uno ver como ciertos agentes o ciertos, llamémoslo así, factores externos que también pueden estar influyendo, afectando el modelo también que estamos analizando. Entonces, sí es más como para la certeza una repetición desde el punto de vista del estadístico de varianza y desviación que más que una probabilidad. Bueno, para cerrar, porque ya nos queda 5 minutos y vamos a hacer lo que es los... Sí, y yo también me voy por la fuerza con la cual las variables podrían dar ese valor de repetición. O sea, es la fuerza y la correlación que existen entre las variables y la certeza que voy a tener un factor de seguridad de un 90% de que esas variables están influyendo sobre mi consumo de energía. Sí, ese sería mi R cuadrado. Eso es lo que nos da el R cuadrado. No, sin embargo, como hemos dicho, hay otros factores más que se deben analizar en el momento de determinar el análisis estadístico de regresión lineal o regresión múltiple. Debemos determinar el error típico, debemos de ver el p-value, la probabilidad, y de acuerdo al nivel de confianza que nosotros necesitamos para determinar los datos. ¿Cuál es el nivel de confianza que yo necesito para mi análisis de regresión lineal o análisis de regresión múltiple? ¿Sí? Habíamos hablado de normalización. La normalización, lo que me pide la normalización es que si yo tengo unos datos atípicos o tengo datos que no están dentro de un rango, yo tengo que normalizarlos. ¿Sí? Lo que me hace normalizar es que yo tenga que homologar todos en un mismo periodo, todos en un mismo sistema de comparación, para que tengan mis valores de desempeño energético un nivel de comparación real. Entonces, por ejemplo, datos atípicos, yo puedo encontrar datos atípicos, por ejemplo, yo aquí, este valor lo eliminaría. Rangos de variables, generalmente lo que yo tengo que normalizar, cuál es el periodo de medición de mi consumo de energía y ponerle en el nivel, en el periodo de medición de mi producción. Hace un momento también decía José Luis, y lo hemos mencionado, muchas de las industrias tienen o cierran producción a los 5 o 7 días después del mes. Sí, hay empresas que nos miden los medidores de energía que se están facturando entre 15 y 15 o entre 20 y cada 20. Entonces, son medidas de normalización que debemos tener. Normalizar en unidades, homologar las unidades. Siempre yo tengo unidades diferentes, tengo que tratar de homologar para que todo esté en el mismo nivel de análisis. Sí. La planificación de la revisión energética. Y vamos al último punto de la planificación energética, que para mí es el que debe preceder al 6.3. Este sería un 6.299, la planificación para la recolección de datos. Yo tengo que identificar los datos que tiene mi organización. ¿Dónde están esos datos y cómo yo voy a planificar esa recolección de datos? ¿Sí? Muchas organizaciones tienen medidores, pero esos medidores generalmente son visualizadores. Y en esos visualizadores, ¿yo cómo voy a tener la información? ¿Cuál es el periodo de recolección de datos? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la unidad? ¿Cómo estoy? En muchas industrias, yo pongo mi hoja de recolección de datos en PCIs y lo que está trabajando mi caldero es en bares. O lo mismo puede pasar y cuando llegas y le dices al operador en cuántos PCIs está trabajando a tu caldero, no, mi caldero está trabajando a 6 bares. Y cuando ves el procedimiento dice, no, debe trabajar a 120 PCIs. O sea, ¿cuál es esa normalización? ¿Cuál es la planificación que está dando? ¿Cuál es el equipo con el cual estás tomando esa medición? ¿Cuál es la seguridad que te da la información
de esa repetición de ese valor. Aquí vamos a llegar a un punto crítico que también es, ¿la norma me pide o no me pide calibración de equipos? Sí, te pide también la trazabilidad, ¿no? No, la norma no me pide calibración, la norma me pide procesos que aseguren la precisión y repetitividad de la información. Entonces yo puedo tener un equipo calibrado y con eso andar midiendo y verificando la desviación de los otros equipos. Sí. Y eso yo hago en las compañías. Tengo un equipo calibrado y pongo a verificar 1 o 2 semanas los equipos de medición y analizo el desvío o el error que me da de acuerdo a la medición, como un pequeño laboratorio. Gabriel, tienes levantado la mano. No, fue con el último comentario que hizo, justamente de realizar ese periodo de prueba. Profesor, en la anterior, entonces lo que indicaba, porque es la certeza del dato. La certeza del dato. O sea, es la fuerza con la cual mis valores están dando, o sea, mis variables que yo consideré están asegurando que el factor de energía es el que voy a esperar. Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que yo debo pedir? La norma me pide que yo vea mis variables relevantes. Si tengo equipos para medición de consumo de energía en los usuarios significativos de energía. Los criterios operacionales relacionados a los usuarios significativos de energía. Si aplica a los factores estáticos de las compañías o datos especificados en un plan de acción. ¿Sí? Dice que esto debe ser una información documentada. Aquí hay un ejemplo de las variables que ustedes tienen que dar y qué es lo que van a medir. Y aquí está un ejemplo de un documento de lo cual podrían tomarlo si es que ustedes lo desean. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Cuál es el impacto energético? ¿Cuál es la descripción de lo que está haciendo? ¿Cuál es el equipo? ¿Qué unidades voy a medir? ¿En dónde está? ¿Qué ubicación? ¿Cuál es la frecuencia del registro? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué tipo de almacenamiento lo voy a dar? ¿Qué alcance le voy a dar? La recolección de datos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién es el responsable de la recolección de datos? ¿Quién es el responsable por el control de los datos? ¿Quién es el responsable de la aprobación de datos? Muchas veces pensamos que los datos o los equipos de medición están trabajando y nos siguen dando información, pero los equipos de medición también dan errores y ahí hay que tomar acciones para esas desviaciones o esos errores. Aquí ustedes van a tener un detalle de lo que se quiere decir de esa matriz, qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Qué es la descripción, qué es el equipo, qué es la unidad, qué es ubicación, un detalle más de cada una de las variables de esa matriz que se ha propuesto. Eso es lo que hemos preparado. El día de mañana terminamos ya lo que es la norma ISO 50001. Esta es la parte esencial y en la cual nos hemos detenido un poco más de tiempo y la vamos a volver a ver la siguiente semana con revisión energética ya aplicada desde el punto de vista de las auditorías energéticas con José Luis. Mañana vamos a correr un poquito más rápido porque vamos a ver ya lo que es control operacional. El punto 7 que es apoyo, el punto 8 que es operación y el punto 9 lo vamos a correr muy rápido y en los últimos 30 minutos los vamos a dejar para que resuelvan el cuestionario que tenemos para este módulo. Por mí nada más, que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche en los países que estén. Un abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Gracias.